Últimamente se habla de la neurodivergencia como si fuera una moda, como el que dice, yo es que soy muy nervioso o yo soy muy despistado, seguro que soy TDAH y no tienen ni idea. Luego hay muchísima gente que no sabe ni lo que significa ese término. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a reflexionar un poco y compartir un ratito de mi tiempo. A ver, ser neurodivergente no es una decisión, es una forma distinta de estar en el mundo. Tu cerebro funciona de otra manera, o sea, no funciona peor y no funciona mejor. O sea, funciona solamente diferente. Durante muchos años, pero muchos, todo lo que se salía del modelo considerado normal, entre comillas, la cajita como yo le llamo, a esa persona se le trató como un error, como alguien defectuoso. El niño que no paraba quieto, la persona que no soportaba ciertos sonidos, el que se perdía en su propio mundo, ¿no? El que estaba en las nubes, o el que necesitaba más tiempo para hacer las cosas. Y a todos esos se les llamó raros, distraídos, perezosos, conflictivos, vagos. Pero lo que en realidad pasaba era que el entorno no entendía otra forma de procesar la realidad. La palabra neurodivergente simplemente significa eso, o sea, una mente que se organiza de forma distinta al promedio. Y esto puede incluir condiciones como el TDA, o sea, TDA, TDAH, combinado, el autismo, dislexia, combinaciones entre ellas y otras cuantas más. Pero saliendo de las etiquetas, que no es algo que me encante, pueden venir bien, pero bueno. Lo importante realmente es entender que la diversidad neurológica es parte natural de la especie humana. No es un fallo, es algo natural. Y que cada cerebro tiene un patrón distinto de conexiones, tiene un patrón distinto de ritmos, de intensidad. Y algunos procesan mucho más rápido, ¿vale? Pero se saturan antes. Otros, por ejemplo, necesitan silencio, otros necesitan un estímulo constante. Hay quienes piensan en imágenes, quienes lo hacen con palabras, quienes perciben los sonidos como si fueran texturas, o las emociones como si realmente fuera peso físico de verdad. O sea, como si estuviera soportando 100, 150 kilos. Y eso no se entiende, por lo general. Entonces el problema es que el mundo moderno se ha construido para un solo tipo de mente, que es la mente lineal. ¿Cuál es esa mente? La organizada, la productiva, eso es. ¿Por qué será? Entonces, ser neurodivergente no duele por lo que es. O sea, duele realmente por lo que implica. Y creo que todo el mundo puede entender eso. Duele cuando el sistema te obliga a funcionar de una manera que no encaja contigo. O sea, ponerme un zapato del 37 si yo calzo un 43 y que me lo tengo que poner a la fuerza, sí o sí, para encajar, porque si no, no valgo. O cuando en el cole te dicen, es que no te esfuerzas. O cuando en el trabajo te tachan de es que es disperso. O cuando en una conversación te miran raro porque tardas unos segundos más en responder, o tu respuesta es diferente a lo esperado, todo ese tipo de cosas. Entonces, esas diferencias repetidas día a día, cada día, eso se convierte en culpa. Y la culpa desgasta muchísimo, o sea, una barbaridad. Y a muchos nos costó años, muchísimos años, entender que no estábamos defectuosos, que simplemente pensábamos distinto, que nuestra atención no era falta de interés, que era otra forma de procesar el mundo, que nuestro silencio no era pasotismo, era sobrecarga, y que necesitar pausas no era pereza, no es de ser un vago, es protección.
Y en todo esto, al final hay dos errores muy comunes. O sea, uno es el de patologizarlo todo, o sea, convertir la diferencia en enfermedad o en trastornos o cosas así. O sea, llamar trastorno de déficit de atención a un TDAH es una barbaridad. Es como cuando antiguamente se le llamaba subnormal a una persona con síndrome de Down. Y aún así, este último término también lo cambiaría. Pero bueno, demasiadas etiquetas. Está claro que la separación es la norma. Y bueno, el otro es el de romantizarlo. O sea, como si ser neurodivergente fuera un superpoder. Eso de, es que tienes altas capacidades, entonces debes ser muy listo, ¿no? Pues a ver, bueno, según para qué. La verdad está en el medio. Ahí está la verdad. O sea, no somos genios incomprendidos, pero tampoco somos víctimas permanentes. O sea, somos personas que vivimos con un sistema nervioso que reacciona distinto al entorno. Y a veces eso se traduce en hiperfoco, ¿no? en hiperconcentración, en creatividad, en intuición, en sensibilidad extrema, que otros lo llaman dramatismo, intensidad. Y otras veces, la otra cara de la moneda, otras veces se traduce en agotamiento, en depresión, en ansiedad, en frustración, en desajuste social. Y la metamorfosis viene tras la aceptación y la comprensión, y se produce cuando dejas de intentar funcionar como los demás. Cuando entiendes que tu valor no está en cuánto produces, sino en cómo percibes. Esto es muy importante de entender. El valor no está en cuánto produces, sino en cómo percibes. Que tu manera de procesar el mundo también tiene sentido, aunque no siga el mismo orden que el de la mayoría, pero tiene sentido y es legítimo. Y hay que aprender a respetar tus propios ritmos, tus propios intereses, tu forma de concentrarte, tu forma de sentir. Eso realmente es lo importante, o sea, empezar a vivir con tu mente y no contra ella. Para mí, ser neurodivergente es eso, es vivir en un mundo hecho para otros, pero aún así encontrar una forma propia de estar. Y tiene que quedar claro, la neurodivergencia no es una enfermedad. Y como no es una enfermedad, no hay nada que curar. Solo hay que comprender tanto la sociedad como uno mismo, pero sobre todo uno mismo. Porque concretamente ese es el principio de cualquier salud mental real. El principio de cualquier salud mental real es dejar de intentar ser otro.